Imagina un mundo donde los gigantes no eran dinosaurios, ni feroces reptiles, sino criaturas aladas, con exoesqueletos imponentes y mandíbulas capaces de desgarrar con una fuerza asombrosa. Un tiempo en que los insectos reinaban sobre la Tierra, mucho antes de que el rugido de los saurios dominara el planeta. Hoy, te invito a un viaje al pasado profundo, a descubrir cómo estos diminutos pero poderosos seres dominaron un mundo que aún estaba encontrando su forma. En este vídeo exploraremos la era en la que los insectos alcanzaron tamaños colosales y controlaron los cielos, los bosques y hasta los ríos. Hablaremos de sus formas únicas, adaptaciones sorprendentes y cómo, pese a su dominio, no fueron inmunes a los cambios climáticos y geológicos que transformaron el planeta para siempre. Conocerás a gigantes como el Meganeura, una libélula con una envergadura similar a la de un halcón moderno, y otros insectos que no solo impresionaban por su tamaño, sino por su papel vital en los ecosistemas primitivos. Además, analizaremos por qué nunca más veremos insectos de ese tamaño, qué condiciones permitieron ese gigantismo y cómo la evolución dio un giro radical con la aparición de los primeros reptiles y dinosaurios. Si alguna vez pensaste que los insectos siempre fueron pequeños y molestos, prepárate para cambiar esa idea por completo. A lo largo del vídeo, te llevaré paso a paso a través de los periodos geológicos que marcaron esta era de gigantes alados, desde el Carbonífero hasta el Pérmico, y cómo estas criaturas influyeron en la evolución del planeta. Y si hasta aquí te está fascinando esta historia, no olvides que en mi canal hay mucho más contenido sobre criaturas del pasado, evolución y misterios de la naturaleza. Dale like y suscríbete para no perderte nada. Ahora sí, vamos a comenzar esta aventura prehistórica, donde la vida insectil fue la verdadera reina de la Tierra. Para entender cómo los insectos llegaron a ser tan enormes, debemos viajar hasta hace aproximadamente 300 millones de años, al período Carbonífero. En esta época, la Tierra estaba cubierta por vastas selvas pantanosas y los niveles de oxígeno en la atmósfera alcanzaban cerca del 35%, casi un 50% más que hoy. Este oxígeno extra permitió que los insectos, que respiran a través de un sistema de tráqueas que depende del aire que entra directamente en sus cuerpos, pudieran crecer a tamaños impensados en la actualidad. Uno de los protagonistas más icónicos de este tiempo fue el Meganeura, una libélula gigante que podía llegar a medir hasta 70 centímetros de envergadura. Imagina una libélula del tamaño de un pequeño halcón surcando los cielos prehistóricos. Pero Meganeura no estaba sola. Había otros insectos que rivalizaban en tamaño y ferocidad, como los Artropleura, milpies gigantes que podían medir hasta 2,5 metros de longitud y se desplazaban lentamente entre la vegetación del suelo, convirtiéndose en uno de los artrópodos terrestres más grandes que hayan existido. Estos insectos no solo impresionaban por su tamaño, sino también por sus hábitos y adaptaciones. Meganeura era un depredador aéreo, con mandíbulas capaces de capturar presas en vuelo, mientras que Artropleura se alimentaba de la materia vegetal en descomposición, ayudando a reciclar nutrientes en estos ecosistemas primitivos. Esta diversidad funcional fue crucial para el equilibrio de los primeros bosques terrestres. Pero no todo era perfecto. A pesar del auge de estos gigantes, el mundo estaba lleno de desafíos. Cambios climáticos, fluctuaciones en la concentración de oxígeno y el inicio de nuevas formas de vida comenzaron a poner presión sobre estos insectos gigantes. El final del Carbonífero y el comienzo del Pérmico trajeron consigo episodios de sequías y variaciones ambientales que afectaron drásticamente los hábitats de estos gigantes. Con el tiempo, la evolución trajo nuevas competiciones. Los primeros reptiles empezaban a aparecer y diversificarse, y aunque no eran aún los dominantes absolutos, su presencia modificaba la dinámica de depredación y supervivencia en la Tierra. Los insectos gigantes, a pesar de su tamaño imponente, no podían competir con la rapidez y nuevas estrategias de estos reptiles incipientes. A medida que avanzamos en el tiempo hacia el Pérmico, hace unos 290 millones de años, el clima y el paisaje de la Tierra comenzaron a cambiar radicalmente. Las enormes selvas pantanosas que favorecieron el gigantismo de los insectos empezaron a desaparecer debido a un enfriamiento global y una mayor aridez. Este cambio climático redujo drásticamente la disponibilidad de hábitats adecuados para las especies gigantes,
obligándolas a adaptarse o desaparecer. Este periodo también marcó el auge de los primeros amniotas, antecesores de los reptiles modernos, que comenzaron a dominar la tierra firme con cuerpos más eficientes y una reproducción independiente del agua. La competencia con estos nuevos habitantes fue intensa. Los insectos, que hasta entonces habían dominado varios nichos ecológicos, comenzaron a verse desplazados en algunos de ellos. Uno de los últimos grandes gigantes de este tiempo fue Pulmonoscorpius, un escorpión que podía alcanzar hasta 70 centímetros de longitud. A diferencia de sus primos actuales, estos escorpiones prehistóricos vivían tanto en tierra como en ambientes acuáticos, mostrando una gran adaptabilidad, pero aún así, no pudieron mantener su tamaño y abundancia. Por otro lado, aunque los insectos gigantes comenzaron a declinar, este periodo fue testigo de una explosión en la diversidad de insectos más pequeños y especializados. Esto indica que la evolución no se detuvo. Mientras algunos gigantes desaparecían, otros insectos se diversificaban para ocupar nuevos nichos y aprovechar recursos específicos. Finalmente, el evento de extinción masiva del final del Pérmico, hace unos 252 millones de años, conocido como la Gran Mortandad, impactó severamente la vida en la Tierra. Se estima que desapareció cerca del 90% de las especies marinas y un gran porcentaje de las terrestres. Este desastre natural fue una bisagra que cambió el rumbo evolutivo, permitiendo que los dinosaurios y otros reptiles se convirtieran en los verdaderos gobernantes del planeta, mientras los insectos gigantes quedaron relegados a la historia. Tras la extinción masiva del Pérmico, la Tierra quedó un escenario radicalmente transformado. Los ecosistemas terrestres se vaciaron y las antiguas selvas pantanosas se reemplazaron por paisajes más áridos y abiertos. Esta nueva realidad no era propicia para los insectos gigantes, que necesitaban ambientes ricos en oxígeno y humedad para sostener su tamaño colosal. A medida que el mundo se recuperaba lentamente, los insectos comenzaron a adaptarse a estas condiciones cambiantes. Los cuerpos enormes se volvieron una desventaja, ya que los recursos disponibles eran limitados y la competencia con otros grupos como los primeros arácnidos y reptiles aumentaba. Así, la evolución favoreció a los insectos más pequeños, ágiles y con ciclos de vida más cortos. Además, el descenso en los niveles de oxígeno durante el Triásico hizo imposible que se mantuvieran las grandes dimensiones corporales de los insectos. El sistema de respiración traqueal, que permite que el oxígeno llegue directamente a los tejidos, se volvió menos eficiente para criaturas de gran tamaño bajo estas nuevas condiciones. Pero no todo fue pérdida. Este periodo también fue crucial para la diversificación de grupos que hoy conocemos bien. Escarabajos, mariposas, abejas y hormigas comenzaron a evolucionar y a establecer relaciones complejas con las plantas que emergían, como las coníferas y las primeras angiospermas. Esta coevolución entre insectos y plantas sentó las bases para ecosistemas más complejos y estables en el futuro. Así, aunque los insectos gigantes desaparecieron, la herencia de estos primeros colosos vivió en la increíble diversidad y adaptabilidad de los insectos modernos, que representan uno de los grupos animales más exitosos del planeta. En la evolución de los insectos, uno de los factores más interesantes es cómo su tamaño y forma respondieron directamente a las condiciones ambientales y a las limitaciones físicas. Durante el Carbonífero, el gigantismo fue posible gracias a la alta concentración de oxígeno y la ausencia de grandes depredadores eficientes. Pero conforme aparecieron nuevas presiones, los insectos tuvieron que modificar su estrategia de supervivencia. Por ejemplo, el desarrollo del vuelo fue un avance revolucionario que permitió a muchos insectos escapar de depredadores y explorar nuevos hábitats. Sin embargo, mantener un cuerpo grande en vuelo requiere una enorme cantidad de energía, lo que se volvió insostenible cuando el oxígeno comenzó a disminuir. Esto forzó a las especies al gigantismo a adaptarse o desaparecer, y favoreció la aparición de insectos más pequeños, con alas fuertes pero cuerpos ligeros. Un punto fascinante es cómo algunos fósiles revelan estructuras complejas en las alas y cuerpos de estos antiguos insectos, similares a las de sus descendientes modernos, lo que demuestra una continuidad evolutiva en sus diseños. Pero la historia no es solo de declive. Algunos insectos prehistóricos desarrollaron defensas como caparazones duros,
glándulas venenosas y colores de advertencia para protegerse de los depredadores emergentes, que incluían no solo reptiles sino también anfibios y otros insectos. Además, la evolución de las plantas con flores creó un nuevo mundo de oportunidades. Polinizadores especializados como abejas y mariposas empezaron a jugar un papel crucial en la reproducción de las plantas, mientras que muchos insectos se convirtieron en herbívoros específicos, adaptados para alimentarse de ciertas hojas o tejidos. Esta relación simbiótica fue clave para el éxito tanto de las plantas como de los insectos durante millones de años. Además de su tamaño, los insectos del pasado tenían roles ecológicos muy variados y, en muchos casos, cruciales para la estabilidad de los ecosistemas primitivos. Por ejemplo, los insectos xilófagos, que se alimentaban de madera muerta o viva, ayudaban a descomponer la materia orgánica y a reciclar nutrientes, permitiendo que los bosques prehistóricos continuaran creciendo y evolucionando. También existían insectos detritívoros, que consumían restos de plantas y animales, limpiando el suelo y evitando la acumulación de material en descomposición. Estos procesos eran vitales para mantener el equilibrio en los hábitats de la época, facilitando que otros organismos pudieran prosperar. A medida que los ecosistemas se volvieron más complejos, las relaciones entre insectos y otros organismos se hicieron más sofisticadas. Algunos insectos comenzaron a formar asociaciones simbióticas con hongos, que les ayudaban a digerir material vegetal difícil de procesar. Estas alianzas fueron fundamentales para la supervivencia de ciertas especies y permitieron la explotación de nichos ecológicos antes inaccesibles. Por otro lado, la presión de depredadores llevó a la evolución de comportamientos defensivos como el mimetismo y la camuflaje. Algunos insectos adoptaron colores y patrones que imitaban hojas o cortezas, haciendo casi imposible su detección. Otros desarrollaron estructuras que les permitían esconderse en grietas o bajo la tierra durante las horas de mayor peligro. Estos avances no solo garantizaron la supervivencia de muchas especies, sino que también fomentaron una explosión de diversidad biológica que sentó las bases para la abundancia de insectos que vemos hoy en día, incluso si ya no alcanzan los tamaños gigantescos de sus antecesores. Un aspecto fascinante poco explorado es cómo la fisiología interna de estos insectos gigantes se vio afectada por su tamaño y el entorno en que vivían. La circulación de líquidos dentro de sus cuerpos, la regulación térmica y la alimentación eran desafíos constantes para estos colosos. Por ejemplo, debido a la ausencia de un sistema circulatorio cerrado como el de los vertebrados, los insectos dependen de la hemolinfa para transportar nutrientes y eliminar desechos. En los insectos gigantes, mantener una circulación eficiente de esta hemolinfa se volvió más complicado, lo que limitó aún más el tamaño máximo que podían alcanzar. Además, el control de la temperatura corporal también era un reto. Los grandes insectos debían lidiar con el riesgo de sobrecalentamiento debido a su superficie corporal relativamente pequeña en comparación con su volumen, lo que dificultaba disipar el calor generado por sus procesos metabólicos. Para esto, algunos pudieron haber desarrollado comportamientos específicos, como buscar sombra o permanecer activos en horas con temperaturas más bajas. La alimentación también jugó un papel crucial. Los insectos gigantes necesitaban consumir grandes cantidades de alimento para sostener sus funciones vitales. Esto hizo que los ecosistemas en los que vivían debieran tener una abundancia suficiente de recursos, y cualquier cambio en la disponibilidad de estos podía ser letal. Estos factores fisiológicos, combinados con las presiones ambientales y ecológicas, explican en parte por qué los insectos gigantes se extinguieron y por qué sus descendientes actuales se mantuvieron en tamaños más pequeños, optimizados para la eficiencia y la supervivencia. Además de las adaptaciones fisiológicas, la reproducción de los insectos gigantes también presentaba características peculiares que impactaban su supervivencia. A diferencia de muchos animales actuales, estos insectos ponían grandes cantidades de huevos para asegurar que al menos algunos llegaran a la edad adulta. Sin embargo, sus ciclos de vida eran largos debido a su tamaño, lo que los hacía vulnerables a cambios rápidos en el ambiente. Por ejemplo, Meganeura y otros insectos alados podían tener larvas que se desarrollaban en ambientes acuáticos o húmedos durante meses o incluso años, exponiéndose a depredadores y fluctuaciones ambientales.
Esta etapa juvenil era crítica para la continuidad de la especie, y cualquier alteración en el hábitat podía poner en riesgo a toda una generación. Al mismo tiempo, la reproducción sexual implicaba complejos comportamientos de cortejo, a menudo ligados a señales visuales y químicas. Algunos insectos gigantes pudieron haber desarrollado colores brillantes o movimientos específicos para atraer a sus parejas, algo que también los hacía más visibles para depredadores. Estas estrategias reproductivas muestran que, aunque eran enormes y poderosos, los insectos gigantes enfrentaban desafíos biológicos similares a los de sus descendientes, balanceando entre la necesidad de reproducirse eficientemente y la presión constante de sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Un elemento sorprendente en la historia de los insectos gigantes es la influencia que tuvieron en la evolución de otros grupos animales y del ecosistema en general. Su presencia masiva y su dominio de varios nichos impactaron directamente la diversidad y adaptación de los primeros vertebrados terrestres. Por ejemplo, muchos de los primeros anfibios y reptiles tuvieron que desarrollar defensas y estrategias para evitar ser depredados por estos insectos gigantes, lo que aceleró la evolución de pieles más resistentes, movimientos más rápidos y conductas evasivas. Esta carrera armamentista entre depredadores y presas es una fuerza motriz clave en la evolución biológica. Además, el comportamiento alimenticio de estos insectos influyó en la distribución y abundancia de plantas primitivas. Al alimentarse de hojas, madera y otros materiales, moldeaban el paisaje y afectaban la dinámica de los bosques, lo que a su vez alteraba los hábitats disponibles para otros organismos. También se cree que algunos de estos insectos gigantes pudieron haber servido como alimento para ciertos reptiles y anfibios, formando parte de complejas redes tróficas que ayudaron a estabilizar ecosistemas emergentes. Esta interdependencia fue esencial para la biodiversidad que eventualmente permitió la llegada y dominio de los dinosaurios. Por tanto, lejos de ser simples curiosidades fósiles, estos insectos gigantes fueron verdaderos motores evolutivos, moldeando el rumbo de la vida en la Tierra mucho más allá de su propia existencia. Un aspecto menos conocido pero fascinante de estos insectos gigantes es su probable comportamiento social. Aunque no todos los insectos prehistóricos eran sociales, existen indicios de que algunos podrían haber vivido en grupos organizados, algo similar a las colonias de hormigas o abejas actuales. La cooperación en grupos podía ofrecer ventajas significativas para la defensa contra depredadores, la búsqueda de alimento y la reproducción. Por ejemplo, ciertas estructuras fósiles sugieren que algunos insectos pudieron construir refugios colectivos o nidos donde proteger a las crías y compartir recursos. Además, la vida en grupo facilita la comunicación a través de señales químicas y táctiles, lo que habría mejorado la capacidad para coordinar ataques o alertar sobre peligros inminentes. Esta organización social primitiva podría haber sido un paso crucial en la evolución de comportamientos complejos que vemos en insectos modernos. Estos hábitos sociales no solo habrían mejorado la supervivencia de los insectos gigantes, sino que también habrían tenido un impacto significativo en el equilibrio ecológico, modificando la distribución de recursos y la interacción con otras especies. La vida en comunidad podría ser otra razón por la que estos insectos lograron prosperar durante tanto tiempo, a pesar de los cambios ambientales y las amenazas de nuevos depredadores. Otro aspecto fascinante sobre los insectos gigantes que dominaban la Tierra antes de los dinosaurios es cómo sus fósiles han permitido a los científicos entender mejor la historia del planeta y la evolución de la vida. Estos restos, encontrados en diferentes partes del mundo, revelan detalles sorprendentes sobre el clima, la flora y la fauna de aquellos tiempos remotos. Por ejemplo, el estudio de las impresiones fósiles de las alas de Meganeura y otros insectos gigantes ha ayudado a determinar la composición atmosférica del Carbonífero, confirmando niveles de oxígeno mucho más altos que los actuales. Esto ha sido fundamental para entender cómo la atmósfera de la Tierra ha cambiado a lo largo de millones de años. Además, los fósiles muestran adaptaciones morfológicas únicas, como estructuras en las patas para aferrarse mejor a la vegetación o mandíbulas especializadas para diferentes tipos de alimentación, lo que indica una gran diversidad ecológica y comportamental. Estos descubrimientos también han inspirado a investigadores a estudiar cómo los insectos responden a cambios ambientales, ofreciendo lecciones valiosas sobre la adaptación y resiliencia frente a crisis ecológicas,
algo muy relevante en el contexto actual de cambio climático. Así, los insectos gigantes no solo fueron reyes en su época, sino que hoy siguen gobernando parte de nuestro conocimiento sobre el pasado de la Tierra. Finalmente, es importante reflexionar sobre el legado de estos insectos gigantes en el mundo moderno. Aunque sus formas colosales desaparecieron, sus descendientes dejaron una huella imborrable en la historia evolutiva. La capacidad de adaptación, la diversidad de formas y comportamientos, y su rol vital en los ecosistemas actuales son el reflejo de millones de años de evolución y selección natural. Hoy, los insectos siguen siendo fundamentales para la vida en la Tierra. Desde la polinización que asegura la producción de alimentos hasta la descomposición que mantiene los suelos fértiles, su impacto es inmenso. Comprender su historia nos permite valorar mejor su importancia y la necesidad de protegerlos en un planeta que enfrenta múltiples amenazas ambientales. Así, la historia de los insectos que gobernaron la Tierra antes de los dinosaurios es mucho más que un capítulo perdido en los libros de paleontología. Es una narrativa de poder, resistencia y transformación que sigue vigente en cada pequeño ser que vuela o se arrastra hoy en día. Si te ha gustado este viaje al pasado y la increíble historia de los insectos que dominaron la Tierra antes de los dinosaurios, no olvides que en mi canal encontrarás muchos más relatos fascinantes sobre la prehistoria y los secretos de nuestro planeta. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna aventura en el tiempo. Además, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál crees que habría sido el insecto gigante más aterrador para ti si pudiera volar hoy? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y para seguir explorando juntos, aquí te dejo un vídeo que seguro te va a encantar y te sumergirá aún más en el mundo prehistórico.